¿Se ha puesto a pensar lo que supone la planeación y la ejecución de un proyecto destinado a producir energía eólica en nuestro país? De eso vamos a hablar el día de hoy en Café de Altura y le agradezco mucho que esté con nosotros. Los generadores eólicos modernos son una de las fuentes de energía renovable cuya importancia ha ido aumentando más rápidamente en el mundo. En México, la energía eólica es aún modesta en su contribución a la electricidad que se genera en el país, pues no llega ni al 2% del total. Sin embargo, su crecimiento en los últimos años ha sido notable y se espera que la capacidad actual se triplique en pocos años más. La instalación y operación de turbinas eólicas requiere una serie de condiciones tales como la disponibilidad natural de corrientes de viento la mayor parte de los días del año y la aceptación social de los propietarios de los terrenos y las comunidades en donde los generadores han de instalarse. También evaluaciones de impacto ambiental, además de una serie de requerimientos técnicos, económicos y jurídicos. ¿Qué características tiene un proyecto eólico en México hoy en día? ¿Qué posibilidades ofrece y qué se requiere para que se lleve adelante? Para conversar sobre el desarrollo de proyectos eólicos me acompaña, y le agradezco mucho, el ingeniero Leopoldo Rodríguez Olivé, que es gerente de Peñoles, en particular en el área de energías renovables, y fue antes presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Encantado y a tus órdenes. ¿Está ya estudiado en el caso mexicano el potencial que existe para la generación de energía eólica? Sí, está muy estudiado. Cuando precisamente conversabas hace un momento, decías que fui presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y me tocó encabezar un estudio donde dimensionamos muy bien este potencial. Y veíamos que para los próximos años, pues bueno, tranquilamente se pueden instalar no menos de 12,000 megawatts adicionales a lo que ya existe, que pues ya ronda los 2,500 megawatts. Y pensamos que puede llegar inclusive mucho más allá, a los 20,000 o más. Y pues de hecho hay objetivos ya muy claros por parte del gobierno. Que sería 20,000, digamos, número redondo sería 8 o 10 veces lo que en este momento tenemos. Sí, vamos, no menos de 6 veces, no más, y probablemente mucho más que eso, ¿no? La parte que tiene que ver con la regulación y en particular las evaluaciones de impacto ambiental que se requieren llevar por razón natural, están claras, definidas. Por ejemplo, en el pasado había habido polémicas con respecto al tema de impactos sobre especies de aves migratorias, sí. Estaba una norma. ¿Tú dirías que en ese sentido también está claro ya el terreno para desarrollar un proyecto eólico? Bueno, mira, esos temas son muy exigentes. Desde hace años son tremendamente exigentes. Creo que cada vez hay un mayor ordenamiento, un mejor entendimiento de las condiciones que rigen alrededor de estos proyectos, cómo afectan a estas especies a las que te refieres. Y ha evolucionado muchísimo la forma de la autoridad, de la Semarnat en particular, de evaluar estos proyectos. Yo creo que para la tranquilidad de los mexicanos puedo decir que es tremendamente exigente y que estos requerimientos pues verdaderamente protegen a las especies, y si se hace un proyecto, si se autoriza un proyecto es porque verdaderamente se ve que es viable, y en algunas ocasiones si se identifica algún impacto se condiciona a que se remedie ese impacto, o que a lo largo de la vida del proyecto se le tome en consideración y se tomen las acciones que lo eviten o que lo mitiguen muy significativas. Desde la perspectiva de los desarrolladores, ¿es claro también el terreno desde el punto de vista regulatorio? Sí, es muy claro. Sí, te dirá que sí y no, porque estamos viviendo en este momento un proceso de reestructura mayor con la reforma energética que está en proceso. Están cambiando las reglas del juego. Sí, totalmente, ¿no? Pasamos de un mercado que era muy controlado, muy con reglas y tarifas pues, muy conocidas por parte de la CFE, a un mercado totalmente
abierto en materia de cómo se van a fijar los precios y a quién se le puede vender. Entonces, pues bueno, en ese sentido todavía ni siquiera están totalmente emitidas las reglas, estamos muy próximos a que esto ocurra, pero digo, en general, los permisos que tienes que obtener en cuanto a lo que te otorga la Comisión Reguladora de Energía, tu interconexión a la red nacional, permisos ambientales, permisos de construcción, etcétera, bueno, sí hay una claridad y pues, digo, cada vez evolucionando más, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco sobre la naturaleza de los proyectos, el proceso. Por ejemplo, creo que una variable importante son los tiempos. ¿Cuánto tiempo en promedio lleva un proyecto desde que se empieza a concebir y hasta que empieza a generar por primera vez energía? Es muy interesante esta pregunta porque digo, el tiempo de construcción propiamente de un proyecto, ya que está todo listo, pues puede ser en función del tamaño de poco menos de 1 año y 2 años, digamos, es más o menos el rango para un proyecto bastante grande. De 1 a 2 años. Sí, la construcción en sí, ¿no? O sea, pero todo el trabajo previo que implica gestionar permisos, que implica muchas veces desde identificar el sitio, claro. Como decías al inicio, pues requiere identificar una zona donde haya muy buen viento la mayor parte del año. Bueno, pues esto implica primero localizarlo, luego ya que hay la hipótesis de que un sitio es viable, hay que medir físicamente. O sea, por muchas herramientas de simulación que existan, no se puede determinar con total precisión las características de viento de un sitio hasta que no se mide por lo menos durante 1 año e idealmente 3 o 5 años. Durante todo este proceso, pues bueno, se empieza a desarrollar el proyecto en sí, técnicamente se empiezan a conseguir los potenciales consumidores de energía, que pues, son quienes van a pagar y que, por esa energía y que finalmente hace viable el proyecto, y se empieza a gestionar todo el financiamiento, llamémosle el permiso social, los permisos formales por parte de las autoridades, y este proceso nos puede llevar pues, tranquilamente, sí, muy rápido, y la verdad no ocurre así, pues 2 años, pero típicamente estamos hablando de 4 o 5 años previo a la construcción. Entonces, digamos, de 2 a 5 y luego la construcción 1 o 2 más. Así es. La amortización en ese contexto se vuelve importante también, sí. La parte de la inversión, ¿no? Porque todo ese tiempo que se está planeando, gestionando, construyendo, no hay ingresos, no hay generación de energía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se amortiza la inversión? ¿En cuánto tiempo en promedio se amortiza un proyecto eólico? Mira, precisamente como toda la inversión se hace al inicio, porque a diferencia de otras tecnologías en donde haces la inversión en los activos y luego tienes un costo muy importante en combustible o lo que sea tu materia prima para la generación de energía, en este caso toda la inversión la haces por adelantado, pero los costos de operación pues, son muy relativamente, ¿no? Muy pequeños, pero toda la inversión la haces al inicio. La haces al inicio. Entonces, pues sí, típicamente se toma un periodo de unos 15 años la recuperación de la inversión y la amortización del financiamiento. ¿Esos 15 considerando el periodo preoperatorio? Que puede llegar a ser la mitad. Pues más bien es considerando ya el periodo de operación. O sea, el financiamiento se libera, pues vamos a ver proyectos que en general toda la parte de estudios y gestión de permisos, pues el desarrollador de algún modo en general los absorbe. Y después, ya que va a construir, es cuando es lo más normal que se libere el financiamiento propiamente. Y no, o sea, cuando estoy hablando de estos mínimo 10 y típicamente alrededor de 15 años. 15 años de amortización. La amortización es ya en el periodo, ya durante la operación, cuando ya hay ingresos. Creo que la pregunta obligada antes de ir a un corte sería, ¿y cuál es la vida útil promedio de los proyectos? Bueno, es muy interesante esto, la confiabilidad de los equipos en los muy pocos años recientes se ha incrementado tremendamente, y si hace unos 5, poco más años hablábamos de que la vida útil era de 20 años en promedio, hoy estamos hablando de cuando menos 25, 30 años, ¿no? 25 a 30 años de vida útil. 25 a 30 años, así se hacen ya los modelos económicos de un proyecto.
Entonces aproximadamente se amortiza en la mitad de ese periodo y lo demás son ya ganancias. Déjame ir a un corte y me gustaría que cuando volviéramos pudiéramos platicar sobre las variables críticas y las perspectivas en el sector eólico desde la visión de un desarrollador de proyectos. Con gusto. No se vaya, volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Leopoldo Rodríguez Olivé de Peñoles sobre el desarrollo, las peculiaridades, las oportunidades y también las características restrictivas del desarrollo de proyectos eólicos en nuestro país. Un sector que, como comentábamos al inicio, Leopoldo, está creciendo muy rápido. Sí. ¿Cuáles serían en ese escenario de un crecimiento rápido, donde por un lado decías, está claro el potencial, se está definiendo con mucha más claridad el marco jurídico, pero por otro lado hay tiempos algunas veces largos para planear, construir y ya echar a andar un proyecto eólico? ¿Cuáles serían las variables críticas que ustedes como desarrolladores ven siempre en cualquier proyecto o en un proyecto promedio relacionado con la generación de energía eólica? Muy bien, pues mira, lo fundamental es la certidumbre en el largo plazo, porque son proyectos, como decía hace rato, en donde la inversión se hace toda al inicio. Entonces, pues tienes que tener la certeza de que va a haber los ingresos que te permitan recuperar tu inversión. Para lograr esto, bueno, por un lado, pues tenemos dentro de esta reforma energética, pues el aliciente de que, aunque todavía falta instrumentar varias cosas que van a ser fundamentales, pero bueno, pues va a haber un objetivo, esperamos que muy claro a lo que aspiramos, o sea, el volumen de energía que tendrá que provenir de fuentes de energía limpias, y eso pues va a ayudar mucho. Por otra parte... Certidumbre. Sí. Y esta certidumbre, por otra parte, además de estas reglas, también finalmente lo que va a generar el ingreso para el proyecto es que haya quien te compre la energía. Claro. Algunos proyectos, preguntabas también sobre las modalidades, bueno, algunos proyectos son autoabastecimientos puros, como es nuestro caso, en donde bueno, pues desarrollamos proyectos para suministrar nuestros requerimientos de energía, donde la variable supercrítica se vuelve a tener un precio conocido de energía en el largo plazo, que es una ventaja que pueden dar las fuentes renovables como la eólica, porque al hacerse toda la inversión al principio y definirse el financiamiento, pues ya sabes cuál va a ser tu costo por los próximos 20, 25, 30 años. Si tú sabes en general lo que te cuesta construir o todo el proceso preoperatorio, sabes en general el potencial de generación, sobre todo las corrientes de viento en ese lugar, esencialmente tienes certidumbre con respecto a lo que va a ser tu costo de generación en los siguientes 25 o 30 años. Así es, esa es una maravilla de estas tecnologías, ¿no? Ahora, no es fácil encontrar que esta se vuelve una de las variables críticas, no es fácil encontrar a un consumidor que te compre toda la energía de un proyecto. Necesitas muchas veces conseguir a muchos consumidores más pequeños, muy diversos y también con calificaciones crediticias que pueden variar pues, enormemente, ¿no? O sea, hay empresas que no sabes si se comprometen hoy a un contrato de 15, 20, 25 años, no sabes si van a estar ahí para ese entonces. Entonces sí se vuelve crítico la calidad la calidad financiera y crediticia de tu cliente. La forma en la que se contrata es también muy importante. Hay contratos que se hacen hasta ahora, que teníamos pues, de algún modo una tarifa regulada de CFE, pues se tomaba como referencia una tarifa de CFE menos un descuento ya fijo, o sea, si le asegurabas a tu consumidor que siempre iba a tener ese mismo precio. Sí, digo, bueno, un diferencial respecto al precio de Comisión Federal de Electricidad. Sí. Así es. Con el nuevo mercado, pues bueno, dónde va a quedar una tarifa que te sirva de referencia de manera similar todavía no está del todo claro. Pero pues otra vez yo siempre he insistido mucho en que una de las grandes ventajas de estas tecnologías es lo que decía hace rato, que para qué te preocupas de tener un precio referido a un precio que por naturaleza es variable, cuando puedes aspirar a un precio fijo, relativamente fijo, ¿no? Se va escalando con la inflación o con algo. Con cierta estabilidad. Pero con mucha estabilidad, exactamente. No diría cierta, sino mucha estabilidad, ¿no? Entonces,
pues esa es una ventaja enorme de estas tecnologías. Economías de escala juegan un papel, las economías de Muy escala. importante. ¿A partir de Muy qué importante. capacidad o qué número de turbinas dirías en general es rentable un proyecto en México? Es también una excelente pregunta porque mira, en países como Dinamarca, donde se juntan varios rancheros y ponen 2, 3 turbinas, bueno, pues hay muchas facilidades para interconectarse a la red o para consumir directamente, y ahí pues es relativamente fácil hacer proyectos más pequeños. El marco jurídico que tenemos nosotros, pues en realidad y los permisos que tienes que gestionar y demás hacen que, y no, con esto no los critico ni mucho menos, sino lo que tenemos hace que un proyecto pequeño o uno de mediana o mayor escala tenga muchos pasos, como los permisos que hemos comentado, que no hace muy diferente en el desarrollo del proyecto. Para uno o para 100, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, siendo así, yo te diría que un proyecto que es difícil desarrollar un proyecto de menos de 30 megawatts, y normalmente vemos proyectos más bien en los rangos de, pues sí, de 30, 50 o 100 o más megawatts, ¿no? O sea, sí, la escala ayuda mucho y ayuda a reducir el precio fijos, también, ¿no? porque Claro. ahí sí ya el volumen exactamente, ¿no? ¿Qué papel le están dando ustedes al involucramiento de, por un lado, los propietarios de los terrenos donde se construyen los establecimientos eólicos, sin cuyo permiso evidentemente eso no puede funcionar, y a las propias comunidades aledañas en el desarrollo de un proyecto? Esto ha sido un problema, creo, en el pasado. Mira, ha sido así, sí y no. Desafortunadamente sí ha habido, yo te diría que no muchas malas gestiones en algunos proyectos que desafortunadamente pues sonaron mucho y sí golpearon sin duda al sector. Pero en general creo, y aquí sí, pues conociendo a todos mis colegas en el sector, pues lo normal, sobre todo los que desarrollan proyectos serios, porque también hay los no serios, desafortunadamente, pero quienes desarrollan proyectos serios han tenido mucho cuidado con este aspecto, ¿no? Pero no hay una tradición también, me atrevería a decir nacional, desgraciadamente, de, digamos, imponer verticalmente, digamos, considerar poco a los directamente involucrados. En este país lo hemos hecho en muchos sectores y por muchos años. Creo que no es algo exclusivo del sector eólico. No, creo que tienes razón, pero sí te puedo decir que en general los proyectos que se han hecho, mira, los propietarios de los terrenos, y aquí hay dos modalidades, ¿no? O sea, algunos proyectos compran sus terrenos y bueno, pues ya hacen lo que convenga con ellos, y otros los rentan. La mayoría son sobre tierras arrendadas, ¿no? Sí. Y en estos casos, pues sí ha habido un diálogo con las comunidades, y la verdad es que se acaban volviendo de facto socios del proyecto porque se llevan un porcentaje importante de la energía que se vende, hay ¿no? una participación importante. Para ellos es un beneficio también, sí. Exactamente. Entonces, pues esto es realmente significativo, y los ingresos que tienen son importantes. Ha habido también obras dentro de la perspectiva de responsabilidad social de las empresas, obras que se traducen en beneficios directos para las comunidades. Y bueno, yo te diría que en general las comunidades están contentas, pero como son proyectos de un impacto pues, visual muy amplio y que aunque impactan muy poco en terrenos, pues sí, físicamente se ven. Cambian el paisaje. Cambian el paisaje y demás. Pues bueno, la gente los ve, y quienes no se benefician directamente muchas veces dicen, oye, pues también quiero beneficio, y el manejo con la comunidad alrededor es lo que se vuelve verdaderamente crítico, y es donde creo que todavía tenemos mucho hay que trabajar, ¿no? Trabajar. Finalmente, la parte de las expectativas a futuro, los costos, la competitividad, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es el mensaje central desde el punto de vista de un desarrollador con respecto a esto en el momento actual y en México? Sí. Bueno, me encanta que me preguntes esto, porque es uno de los temas que más me gusta destacar de esta tecnología. Yo te diría que en particular del más reciente proyecto eólico que hemos emprendido en mi organización, decidimos ir por ese camino
comparado con las tecnologías fósiles que existen, un ciclo combinado de gas natural y otras, decidimos irnos por el eólico porque nos dio el mejor costo de energía por kilowatt hora comparado contra cualquiera de las otras. Entonces, esto implica... ¿Comparado contra renovables y no renovables? Contra renovables y no renovables. O sea, con eso es un dato creo que vale la pena destacar, me parece muy interesante. Así es, o sea, ya estamos en ese nivel, ya es una tecnología plenamente competitiva con las convencionales, lo cual no quiere decir que no tenga sus retos. Es una fuente intermitente de energía, hay que reconocerlo. Sí. Pero también, mientras más volumen tengas de estas, la generación de cuando una está operando y la otra no, en diferentes regiones del país, pues se va a ir compensando. Y hay grandes retos y esto en el mundo se ha venido resolviendo en países como Estados Unidos, Dinamarca, España, Alemania, tienen ya mucha experiencia en esto y se puede ir compensando. Es parte de los retos que tenemos ahora con el nuevo mercado eléctrico, cómo ir compensando esto, pero se resuelve. Y lo importante es que de entrada la tecnología por sí misma nos permite generar electricidad a un precio tremendamente competitivo. No cabe duda que también esto depende de qué tan bueno sea el recurso de viento que tengas. No en cualquier lugar tienes el mismo nivel de viento, es cierto, pero en los lugares, y creo que cada vez estamos encontrando más, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, hay sitios extraordinarios que permiten obtener costos de energía muy competitivos. Tú dirías, como cierre, ¿hay perspectivas de alta competitividad de un sector alternativo de energías renovables, aún en el escenario de aprovechamiento de hidrocarburos y de otras energías no convencionales? Así es, definitivamente, tanto desde esta perspectiva de competitividad que hablábamos hace un momento, hay y sin duda hay el recurso para aprovechar ese potencial. Y por otro lado tenemos el objetivo que el marco jurídico nos impone de que para el 2024 35% de la energía de la generación efectiva tiene que provenir de fuentes, pues mira, se le llama fuentes de energías limpias, sí. Pero pues mucho de eso tendrá que venir de renovables, y la gran mayoría de eso, dado el estado de competitividad y de desarrollo tecnológico, va a tener que venir de la eólica. Así es, está el tema de competitividad, pero está el tema también de sustentabilidad entonces, ¿no? Así es. Gracias, tenemos que cerrar. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Leopoldo. No, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Hemos estado conversando con el ingeniero Leopoldo Rodríguez Olivé sobre el desarrollo de proyectos eólicos en nuestro país. Ya vio, en realidad son tecnologías que vienen y que necesitamos seguir muy de cerca. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.